Bueno, vamos a... Espera. Ah, está grabando desde hoy. Bueno, después vamos a tener que cortar una parte de la grabación. No importa. Eh, bien, la idea de esta preentrega, vamos a comenzar, es precisamente eso, ¿no? Una práctica, digamos, de lo que va a ser la entrega final. Cuanto más desarrollo se logre en esta instancia, mejor se puede hacer la devolución, la crítica, el intercambio y en mejores condiciones vamos a estar para la entrega final. Eh, Así que bueno, vamos a ver, ahora voy a compartir el tablero donde hay dos trabajos que se han seleccionado por cada sede y eso no quiere decir que nos veamos todos hoy, pero en esta instancia, primera etapa común entre las tres sedes, vamos a ver dos trabajos por sede. Eh, Así que podemos, primero voy a compartir. Bueno, y ahora tengo, wow, está para conectarme con esto. Sí, no, lo que tengo que ver es, ahí demora un poco, pero reacciona. En cada caso tenemos un panel. Un poco lenta la... Ahí está reaccionando, ahí reacciona, ahí está reaccionando mejor. Buenas, profe. Hola, buenas tardes. ¿Se le puede poner volumen a esto? Un segundito. Espera, se me fue el... Estoy tratando. Alejandro Uzuka, ¿estás ahí? Sí, soy Kuzuka Alejandro. Alejandro, Sí. bueno, ¿vos tenés control de la pantalla o tengo que acomodar yo la imagen de tu panel? No, tendría que acomodarlo usted. ¿La tengo que acomodar yo? Bueno, Sí. espera porque está como un poco lento. Ahí está. Voy a tratar de hacer un zoom acá. Lo tengo que manejar yo de acá. ¿Dónde está la pantalla? Bueno, Tres puntitos tiene que ver con tirado y no. ¿a dónde? No, fíjate allá, al lado de Ita, que tiene el buffet y el volumen. Ahí, Apretá sí. a la derecha. No. Ahí lo tienes. Apretá y ahí donde aparece como las opciones del volumen, a la derecha del todo. Acá. Ahí. Ahí ponga altavoz. Está conectado al televisor. Claro. Y entonces está bien. Sí, Sí, hay que levantar el volumen. Ya está al máximo. Igual creo que es por Zoom que se cambia. Bueno, entonces si no se anda el Zoom. Espera que estoy con los especialistas acá, ya enseguida seguimos. Acá estoy en Zoom. De última, deja de compartir pantalla. ¿Querés hacerlo vos? Deja de compartir pantalla. En el micrófono. Allá arriba, ¿no? En el. El del Ahí aire. es. No, No, eso es al izquierdo. No, para mí dejo de compartir un segundo. ahí en el micrófono. Acá. Ahí. Sí.
Ahora estoy como- Listo, ahora volvemos a compartir. Esta. Bueno, ahora uno creo. Bueno, a ver, Alejandro, si te escuchamos mejor ahora. Dale, dale, ¿se me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Ya, entonces. Eh, Bueno, comienzo con la explicación. bueno, entonces ahora sí empezamos y nos contás brevemente tu proyecto. Y bueno, yo hice un poco de zoom acá en la pantalla. Eh, no, no sé si hay una forma, no creo que se pueda ampliar más. A ver, sí, ahí puedo ampliar más. Exacto. Bueno, si nos querés contar un poco tu proyecto y me indicás Dale. para mover el panel o hacer zoom si hace falta, por favor. Bueno, en cuanto a la implantación del edificio de la capilla, se encuentra ubicada en una esquina y esta está en relación a lo que es la escuela y el auditorio. Y también en relación a equipamientos en viviendas en alturas que están hacia el norte de la capilla, cruzando el arroyo. Lo que se hace, por ahí se ve ahí en el primer gráfico, en la lógica relacional, es vincular todos estos ingresos de los diferentes edificios, y a partir de ahí surge la forma del edificio. Claro, ahí se ve todo el trazado, entonces eso da una de las ideas generadoras del proyecto. Esto respetando todos los ingresos y las relaciones que se dan. Después, Si te perdón, parece, podemos recorrer estos gráficos ya que estamos acá y después vamos al proyecto más en detalle. dale. Bueno, después, en la lógica relacionar, por ahí vemos cómo el edificio se relaciona con la topografía y también con ese arroyo. Ahí por ahí lo que me faltó es mostrar un poquito más el entorno, pero quedó así. Después vemos la lógica ambiental, que ya va más a lo arquitectónico, cómo se espera que ventile el edificio y también la relación que tiene, que por ahí en ese gráfico no se ve, pero en planta sí, es que se plantea todo un filtro de árboles sobre el arroyo para que proteja tanto como el arroyo y también que haga como filtro ambiental a lo que es la parte de, de los edificios públicos en relación a la capilla. Y en la lógica constructiva, a partir de esas diagonales que se trazaron primeramente, surge la disposición de esos planos, de esos ejes, donde se va a materializar las diferentes mamposterías. Bien, ahora vamos a ver acá más en detalle. Claro, ahí Esta es en la, grisecito vemos cómo también con esos mismos ejes trazados hace que vincule estos diferentes puntos de los edificios a ese centro. Entonces la capilla queda como un punto de referencia dentro de la chacra, porque esto no está en el centro, pero casi llegando al centro de lo que es la chacra, en cercanías. Y bueno, abajo ya vemos la planta de cómo esos ejes van configurando esa especie de tres trapecios. Esto por ahí se tomó primero lo tomé como tres naves, o sea, tomando la tipología de las capillas antiguas, solo que le di una vuelta y le reinterpreté y como me puse la capilla transversal a esas tres naves. Entonces, a los laterales están los programas, como vemos los baños, la sala de reuniones. Acá el que me quedó en blanco sería lo que es el campanario y un pequeño depósito. Y bueno, después tenemos toda la sala que da hacia ese, ¿cómo es? Altar que tiene a ambos lados tanto el confesionario como la sacristía. ajá, bien. De acá está el confesionario, acá la sacristía. Sí, exactamente. Esta es la sala, o la capilla propiamente, la nave
Claro. Gracias. La sala de reuniones aquí, este espacio que hay en este lugar que estoy señalando, ¿qué es? Ahí quedó como para un depósito y bueno, y arriba está, ya lo vemos ahí en el render a la derecha, está lo que es el campanario. O sea, sería el acceso para la torre. Ajá. Bueno, sigamos entonces, vamos a los cortes, ¿sí? Tiene un poquito de ruido acá. ¿Qué querés mostrar abajo? Claro, no, ahí en los cortes por ahí vemos, bueno, cómo se relaciona la obra con con el terreno, con el arroyo y cómo se busca vincular, digamos, todos vincular los tres volúmenes en un mismo edificio, digamos. No sé si me explico. Por ahí Bien, vemos, en este corte que vemos acá, tengo los tres volúmenes que tienen una pendiente y después hay dos que están más abajo que están hechos de hormigón y son como los desagües, las canaletas. No sé si se llega a interpretar en el corte. esto es hormigón, Claro. Y ahí entre medio hay, o sea, hay aberturas que es para que ventile por arriba el por edificio. acá. Claro, eso por ahí se ve en el primer esquemita de ambiental. Sí. Ujú. Eso es lo que se veía acá arriba. Claro, Acá. perfecto, sí. Bien. Después, Después, no, y y eso más o menos sería tipo rápido la idea contada. la materialidad exterior, los muros de qué son, no sé si lo dijiste. Claro, los muros lo pensé de hormigón, ya que tipo es un material austero, que es lo que se buscaba. Y la cubierta es de chapa y madera. Lo que se buscaba es por ahí una simplicidad en cuanto a materiales, no elegir muchos materiales, entonces como cóctel que predomine el hormigón y la madera. Bien, Bueno, y a la derecha vemos la axo de cómo se relaciona con su entorno, con los edificios que están linderos, y cómo también hay todo un trabajo sobre en esa esquina, sobre lo que es lo urbano. Cruza una bicisenda, también hay un solado que dirige todo dirige hacia la capilla. bien, Y más abajo por ahí vemos lo que es el corte del constructivo que también como que explica esa abertura que hay en los techos para la ventilación. bien, Y bueno, ahí el render que estamos viendo, ese que tiene el cursor encima ahora, sería el ingreso. Es un pequeño atrio que ahí se encontraría lo que también es la pila bautismal. Y en el render de abajo ya vemos el ingreso a la capilla, o sea, de frente. Que ahí vemos el altar y vemos la nave. Y bueno, y ahí de vuelta aparece una axonometría mostrando toda esa situación de cómo se llega a la iglesia, a la capilla. bueno, perfecto. Dale, Bárbaro, muchas gracias. no de nada. Ahora podemos seguir con el otro trabajo de Posadas, que Hola, es... profe. Hola, ¿cómo estás? Espera que no ¿Todo alcanzo a ver tu bien? nombre. Bárbara, Semechuk. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bueno, ahora a ver que hago un poquito más de zoom. Demasiado, ¿no? Dice que agrandé la pantalla. Ahí está.
Bueno, si que nos querés empezar a contar y si querés que me mueva en el panel, me lo decís. Perfecto. Bueno, en primera instancia, respecto a lo que es la ubicación de la capilla, lo podemos ver en relación a lo que es el master plan, que en este caso, como se puede observar en esa imagen, se viene planteando a nivel master plan un eje que va a ser de circulación peatonal que conecta con lo que es el centro de la chacra y en relación también a lo que son las avenidas principales que se relacionan a la chacra y volcando también lo que es la visual al el arroyo Mártires y que está orientado al oeste. Por lo tanto, o sea, teniendo ya configurado este eje peatonal, que sobre este eje se van a ir posicionando edificios culturales, educativos, administrativos y también en este se va a incorporar lo que va a ser ahora la capilla. En relación a este eje se van a ir dando lo que son los ingresos a cada uno de los edificios de manera lateral a dicho eje. Por lo tanto, o sea, partiendo de ese primer planteo o sea, lo que busqué es localizar la capilla al final de lo que podría ser este eje, que es uno de los extremos, en este caso posicionándose en el sentido este y llegando a lo que va a ser uno de los afluentes del arroyo principal de la chacra y orientando la visual a lo que es tanto el arroyo Mártires y también como el oeste y el atardecer. Por lo tanto, eso es lo que se puede ver en esa planta del sector que, bueno, que ahí tenemos posicionada lo que va a ser la capilla, que se va a volcar a lo que es este eje y donde remata finalmente con lo que es el arroyo. La idea también del proyecto va a ser de que la capilla funcione tanto, o sea, en su interior y demás, que cumpla su función, pero que también tenga la posibilidad de desarrollarse y abrir actividades a lo que son este eje, tipo este espacio público, que ya es, es la manera que se venía trabajando los demás edificios que están interactuando con este eje. Que eso es algo que ya se puede empezar a ver en lo que es en esa planta. Que si se pasa a la planta, eh, esa, ¿Y? sí, en esa, que ahí se puede ver cómo se da ahora el ingreso y los distintos espacios que conforman la capilla. Como lo mencionaba, el ingreso se da a partir o sea, a partir de este eje, que en primer lugar tenemos un umbral de acceso que va a ser un espacio semicubierto, que es como esta transición entre lo que es el exterior y posteriormente lo que va a ser el espacio interior de la capilla. En este ingreso se va a dividir por un lado lo que va a ser la capilla en sí y por otro lado, con un ingreso independiente, lo que son los espacios que sirven a la capilla. Por ejemplo, la sala de reuniones, los núcleos húmedos y demás. Eh, bueno, y es así que el ingreso a la capilla se va a dar por un sendero, un camino que resulta más estrecho, que establece, o sea, de separarlo de lo que es el interior del exterior. Y una vez en el interior es donde se orienta la visual a lo que va a ser el presbiterio, que este espacio va a ser, que ahí se puede ver la línea de trazo que se da sobre el presbiterio donde va a estar el altar, que va a ser un lugar donde se da ingreso de luz cenital que termina, o sea, bañando lo que es esa superficie, esa pared, que es donde también va a estar posicionada la cruz. Y también en dicho espacio se va a localizar en relación al presbiterio lo que va a ser la sacristía y en la parte posterior lo que es un confesionario, que esto también, el posicionamiento de esta, buscando más intimidad y privacidad en este espacio en relación a lo que es el centro de la capilla. Y lo que ya venía mencionando con la idea de que la capilla se pueda abrir al exterior, se plantea en relación a ese eje la posibilidad de un espacio exterior, podría ser, o sea, similar a lo que es este planteo del presbiterio interno de la capilla, que permite desarrollar actividades afuera o que puedan ser propias de una parroquia que está cerca de esta capilla y demás, o festividades y demás que bueno, que se puedan desarrollar en lo que es ese espacio público que se genera. Eh, que bueno, que eso es lo que se puede seguir viendo en lo que va a ser después, bueno, las vistas
o cortes. Decime vos a dónde pasamos. Bueno, en esa vista se puede ver lo que es el ingreso a la vista este, que ahí es donde aparece el elemento vertical con lo que va a ser el campanario y la cruz, o sea, destacando en lo que es en ese espacio. Y en la vista, la que se encuentra debajo de esa, es la que configura ese espacio que interactúa con el espacio de la plaza. Y finalmente tenemos un corte en el que se puede ver ese ingreso de luz que se da en la parte del presbiterio. Y bueno, y respecto a lo que es la materialidad, que es algo que se puede apreciar mejor en lo que es el corte, el constructivo, adopté el uso del ladrillo como material predominante, también o sea, desde un aspecto simbólico que se le podía dar a la capilla, o sea, tomando la idea bíblica en sí que tiene el barro con el trabajo del alfarero, el hecho de que está configurado con piezas únicas que conforman después un cuerpo y demás en su totalidad. Entonces, desde ese aspecto simbólico es como que se adopta el uso de trabajar con el ladrillo. Y bueno, y esa va a ser la parte en ese sector se puede ver lo que es parte del presbiterio, que como está orientado, o sea, la cara al norte, se genera durante el día un texturado en esa pared debido a la luz cenital, pero como está orientado al oeste, hay un cribado que permite dibujar, en este caso, la cruz y demás cuando el sol se posiciona ya sobre el arroyo Mártires y que esto permite iluminar lo que es el espacio interior, o sea, en ese momento del día. Y bueno, y esos son algunos croquis, pero vistos desde lo que es el eje de circulación peatonal. Bueno, muy bien. ¿Estamos, Bárbara? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios, si algún otro docente quiere hacerlo también, desde acá o desde Rafaela, los de Posada están de reunión de claustro por ahora. Eh, yo creo que aquí en estos dos trabajos, eh, bueno, surgen algunos aspectos interesantes. Voy a hacer un poco de comparaciones odiosas, pero los dos trabajos tienen elaboración y los dos trabajos están, se nota en ambos un esfuerzo de desarrollo y voy a enfatizar las cuestiones a destacar, primero que nada, en cada uno de los trabajos. En el primero, en el trabajo de Alejandro, es muy interesante esta justificación que se hace del proyecto en orden a contenidos que hemos ido planteando durante el curso, ¿no? La lógica relacional, situacional, ambiental y constructiva. Y el esfuerzo por buscar un soporte geométrico que ayude a definir el edificio, a organizar el edificio y también a definir la volumetría, a definir eh, eh, digamos, cómo el edificio se va a poder ver desde distintos puntos de vista y cómo va a jugar en, el, en relación visual con estos otros aspectos, entre los otros edificios del conjunto urbano. Dije visual resaltando ese término porque después podemos hacer un comentario con relación a los aspectos más vivenciales, más de uso y también en la relación con el espacio público. Y está bueno, la idea también es acá, a través de estos ejemplos, de esta muestra de las entregas, es ir tomando cuestiones o formas de trabajar que son positivas y que podemos, de las cuales podemos tomar referencia para el resto de los trabajos, ¿no? Seguramente otros también han hecho planteos similares, pero bueno, hoy estamos viendo estos, ¿no?
también hay eh, una... yo creo que, bueno, y hay un trabajo de buscar a través de la luz eh, una serie de efectos, digamos así, dentro del espacio. Y también ese tema de la luz está vinculado con el del control ambiental. O sea, no es solamente la luz, sino que es la luz, me estoy moviendo un poco acá, la luz y la ventilación, y la luz, que ingrese la luz muchas veces también implica controlar el asoleamiento, porque cuando estamos hablando de luz natural, obviamente, ¿no? Es la luz y es la incidencia del sol. Y eso tiene un principio, al menos, de control en este proyecto, generando esos huecos, digamos, por donde la luz puede entrar y donde también está planteada una forma de resolver el tema de la ventilación. En el otro trabajo, después, estamos por acá, se me movió un poquito, vamos a bajarlo así un poquito acá. En este trabajo no se exponen las lógicas del mismo modo que en el trabajo anterior, lo cual podría agregarse perfectamente, pero yo creo que aquí, en esta primera descripción que se hizo de la relación del edificio con el proyecto urbano, eso está muy bien planteado, muy bien planteado. La capilla forma parte, la posición de la capilla forma parte de una decisión previa del proyecto urbanístico, del proyecto urbano. Está perfectamente vinculada a esa decisión y al lugar. Remata junto a uno de los afluentes del arroyo principal. Recuerden que a la gente de Rafaela y de aquí de Santa Fe, que esta chacra, que es este gran predio en el que estamos trabajando, está atravesado por un arroyo que tiene un cauce principal y un afluente. La capilla termina sobre ese afluente. Pero además también hay digamos así, un patrón de forma de relacionar los edificios públicos con ese eje urbano que se repite en todos los edificios públicos, incluso en la capilla. Entonces, eso, cuando Bárbara lo explicaba, a mí me pareció un aspecto interesante para destacar, porque eh, vemos ahí un principio de asimilación de la idea que hemos tratado de transmitir desde el principio de año de la relación entre proyecto arquitectónico y proyecto urbano, y cómo ambas aproximaciones al proyecto están íntimamente vinculadas. Y esto, en este caso, se ve muy bien y se concreta luego en la arquitectura, cuando lo vemos en la planta, fundamentalmente, cómo el atrio se vincula con ese eje principal y, bueno, o sea que eso es muy coherente. Y después, aquí también quiero destacar en este trabajo en la planta otro aspecto que me pareció muy interesante y logrado. Como ven, estoy hablando todo de cosas positivas hoy. Estoy sorprendido, pero bueno, es la idea. Ya van a venir las no tan positivas a lo mejor. Pero digo, eh, esta planta que estamos viendo tiene un atributo muy importante, creo, que es un principio de economía. Es una de economía en el sentido de los recursos que se ponen a disposición del proyecto. Uno lo puede ver así en una primera instancia y dice, es prácticamente casi dos espacios, uno más de servicio, otro que es el espacio principal y un espacio de transición.
y a partir de primero una organización clara en donde los espacios de servicio o los espacios, digamos, de apoyo, por decirlo de alguna manera, están claramente identificados en la planta. Está la sacristía, la sala de reuniones y el sanitario, que es tan difícil de ubicar en este proyecto, creo. No es una tarea fácil ubicar el sanitario, ubicados perfectamente y con un manejo autónomo, los que tienen que ser autónomos, como el sanitario y la sala de reuniones, que puede ser utilizada en forma independiente desde el atrio, desde el exterior, que también perfectamente podría estar vinculada con la sacristía, con otra puerta que no está dibujada, pero que podría estar. Sugiero agregarla, digamos, porque entonces las posibilidades de alternativas de uso se aumentan. Eh, eh, y luego estos pequeños o estos pliegues, digamos, casi, no digo sutiles, pero justos, con lo justo, permiten armar un ingreso diferenciado del atrio, con esta idea del giro que hemos visto en otros proyectos, en otros antecedentes, de no entrar directamente mirando al presbiterio, al altar, permiten generar este hueco donde se resuelve el confesionario y este otro pliegue que permite generar esta capilla abierta o este lugar exterior. O sea que con los mismos, con pocos recursos, se logra una diversidad de situaciones que realmente me parecen bien logradas y que son para destacar. Bueno, hasta acá lo positivo. Ahora algunas cuestiones observables. Y voy a seguir acá con Bárbara, ya que estamos, y después subir. Una de las cuestiones que yo veo que se deberían estudiar un poco más es, por ejemplo, esta cuestión, esta, acá. Yo no sé hasta qué punto este ingreso de luz, que me parece, hay un solo ingreso de luz en Italia, está sobre la pared principal, la pared del fondo del altar donde está la cruz. Está muy bueno y coincide con la idea general del proyecto donde hay economía de recursos, o sea, no entra luz por todos lados, entra la luz distinta, entra en un solo lugar, es el que se quiere destacar. Eso está muy bien. Lo que yo buscaría es algún recurso para controlar ese ingreso de luz, que no puede ser simplemente un techo transparente, sino que de alguna manera, pues yo me imagino esto en Santa Fe, Rafaela o en Posada, a las 11 de la mañana en enero o a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, que son horarios en donde la capilla se puede usar. Bueno, hay que ver cómo es la cuestión del asoleamiento. Eso se puede estudiar un poquito más. Y acompañando un poco más de desarrollo de lo constructivo. Eh, eh, Aparentemente esto es una losa, bueno, en fin, cómo funcionan estos voladizos. Yo creo que eso hay que contarlo. Pero acá, digamos, hay una cuestión que podría desarrollarse más. Y otro aspecto que intentaría mejorar es la representación desde el punto de vista de la espacialidad exterior. En la calidad misma del croquis eh, aparecen un poco ahí como deformados, digamos, ¿no es cierto? Como croquis que todavía le falta un poco de elaboración. Eh, pero además, conceptualmente, aparte de la calidad intrínseca del croquis que podría mejorarse, cuestión de práctica nada más, hay una cuestión conceptual que está antes, que los croquis no cuentan todo lo interesante que se estuvo planteando al principio de la relación con el eje, de la relación con la situación urbana del edificio, sino que lo muestran como un objeto que está un poco aislado. Yo veo esos croquis y no tengo mucha idea de dónde está el proyecto, de dónde está ubicado el proyecto.
Entonces, ese componente me parece que ese elemento se podría agregar en la presentación. ¿eh? Eh, Pueden ser croquis, puede echarse mano de un recurso como la axonometría. Hay que ver si trabajaron ustedes con maqueta, que es la idea, incorporar fotos de maqueta también para contar un poco el proyecto. No sé si me explico, Bárbara. La idea es generalizar un poco la devolución para que nos sirva a todos. Y en este caso, bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones que quisiera destacar como aspectos unos tienen que ver con eh, algo a completar, es decir, me parece que sería mejor aprovechar el croquis de la lógica relacional o bien incorporar otro plano en donde quede más clara la relación del edificio con el proyecto urbano. Porque acá lo que estamos viendo es la relación del edificio con el entorno inmediato, pero no tan claro con las ideas del proyecto urbano, que sí se destacaba en el caso del trabajo de Bárbara. Había ese eje que era el ordenador del proyecto urbano y la capilla perteneciendo a ese eje. Acá es como que hubiera aparecido un nuevo problema, que es la capilla, y que tiene toda su propia lógica de organización, con los méritos que ya señalé, pero con esta otra mirada desde el proyecto urbano más general. Eh, eh, y eso se traduce en el proyecto en quizás eh, eh, esta condición un poco de objeto aislado que tiene el edificio, ¿no? Que de hecho es así. Es un objeto a ser visto desde otros lugares, lo cual me parece que en fin, obligaría un poco a ver, en los croquis, estos render interiores muestran bien los efectos de la luz y demás, pero ¿cómo se ve este objeto desde otros espacios, ¿no? Desde otros lugares. O sea, ¿qué pasa si me posiciono en el puente este que se cruza o si me posiciono en los edificios inmediatos del entorno? Eh, bueno, ¿cómo dialoga? Porque esta vista, la de la axonometría, nos sirve para comprender constructivamente cómo es el espacio, pero no nos sirve potencialmente, porque salvo que estemos en un dron o volando, esta no es una vista obviamente desde el espacio público. La vista del espacio público es desde la vereda, desde la calle, nivel 00. Entonces, el edificio queda eh, eh, en esta condición de aislamiento que es genética, digamos, del edificio, pero que obliga a un tratamiento del entorno que, bueno, más allá de estas tensiones, habría que ver qué cosas suceden alrededor de este edificio, cómo se usa ese espacio. ¿Es solamente un lugar de paso? ¿Es una isla verde? ¿Qué cosas pasan en lo inmediato al edificio en ese espacio público? Pareciera trabajado como un parque, ¿no? En donde está el objeto escultórico en el medio. Esa es la impresión que me da. Eh, Ahí el trabajo de Bárbara ofrece algunas cuestiones como esta posibilidad de dar una misa afuera o de la relación franca del atrio con el espacio público. Bueno, esto aquí no lo vemos tanto. Y por último, si no, no vamos a ver el resto, eh, bueno, hay que ver, bueno, en ambos casos, che, la mesa de reuniones parece la mesa de un directorio.
La sala de reuniones de una capilla es una sala de, más informal. Digo, cuando uno coloca el mobiliario, pensar en mobiliario que reflejen un poco la actividad que pasa allí. A lo mejor por supuesto que hay una mesa, pero también puede haber unos sillones, puede haber una biblioteca, en fin, pueden pasar diversas cosas. Puede uno sentarse en un grupo, alrededor. Les digo acá los de Santa Fe, pero acá está, por ejemplo, vi ahí en Pastoral y en la parte de alumnado donde se reciben los ingresantes, se han acomodado unos espacios muy interesantes que nos dan una idea de cómo podrían ser este lugar de apoyo, ¿no? Y, y bueno, y la planta está bien, esta búsqueda de esta geometría ya la destaqué, pero por ahí genera algunas situaciones un poco residuales, como la de este local que no sabemos muy bien qué, para qué queremos un depósito. Eh, entonces, claro, uno se mete en un baile difícil, es cierto, pero bueno, después cuesta un poco a lo mejor controlar algunas situaciones. Eh, Quizás haya tiempo, en la medida que el proyecto está en general controlado, de ver estos aspectos y por ahí de buscar quizás una apertura con el entorno, quizás que este lugar no sea tan cerrado, sino que sea un poco más abierto, en fin, no sé, no me quiero poner ahora a proyectar sobre lo proyectado, eh, no sé cómo manejaron el programa también, pero me parece un poco excesiva la dimensión de la sala de reuniones. Es casi tan grande como la nave de la propia capilla, ¿no? Ahí hay un poco una desproporción. Entonces, me parece que ahí se puede trabajar todavía un ajuste de la planta en función de estas cuestiones que planteo. Bueno, Bárbara, Alejandro, más o menos queda claro. ¿Hay algo que dije que les parece que no corresponde o que se puede agregar algo más? Se entiende y sí, hay algunas cuestiones todavía, en mi caso, de proporciones y de modificar un poco el programa. Pero sí, se entendió y está bueno. Perfecto. Bueno, pero buen trabajo. ¿Les parece Dale, seguir gracias. ahora con a ambos, eh? Gracias. Seguimos ahora con Rafaela, ¿puede ser? Sí, puede ser. Muy bien. Primero el de Acá arriba, vamos al de arriba, Gaido, Eugenio. Eugenio, sí. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Espera que te voy a ubicar bien el tablero tuyo. Bueno, Esto de andar, que te obliga a interpretar los proyectos porque si no, no sabes dónde señalar. Ah, bueno. Bien. ¿Te parece ahí para empezar? ¿querés que suba yo, profe? ¿Cómo? ¿Se escucha, profe? ¿Se escucha bien? ¿Te parece bien ese enfoque? Ahí podés empezar Sí, con. sí. Ahí puedo Bueno. usarlo yo, total. Ah, ¿vos también lo podemos ver? Sí, lo pongo. Bueno, dale vos entonces, así descanso un rato. Sí. En el Zoom no lo voy a poder mover, profe. Ah, y, ¿y cómo Salvo que yo, hicimos? salvo que yo comparta pantalla. Ah, bueno, dejo de compartir y compartí vos. Bueno, Ahí está. ¿Eh? me tiene que aceptar la solicitud, profe, para poder presentar. Aceptemos. Dale nomás. Bueno, profe, yo acá no llegué a agregar lo que era el master plan, pero bueno, hubo una reubicación de la capilla donde nosotros la habíamos planteado anteriormente en nuestro master plan. Ahora se encuentra en una zona más céntrica, frente a la plaza que nosotros habíamos planteado, esa plaza barrial. Y bueno, básicamente la idea fue trabajar, era principalmente con el entorno, con el lugar.
trabajar también con lo que era lo público, lo privado y lo semiprivado o semipúblico. Y bueno, las primeras ideas fueron trabajar con planos perpendiculares que me vayan generando las distintas situaciones de la capilla, ya sea los ingresos, Hola. ingresos secundarios, ingresos de luz y No. bueno, y la parte de servicios también. Como podemos ver en la parte de la capilla, tenemos el ingreso desde el oeste, em, que se fueron generando por los mismos planos perpendiculares, en donde bueno, tenemos la nave principal, tenemos también lo que vendría a ser el altar. En la parte de servicios tenemos la sacristía con su baño privado, también los baños para el público y, bueno, y la sala de reuniones con una expansión hacia ese patio más privado de lo que vendría a ser lo de la capilla. Eh, yo trabajé con una losa que me fue generando las diferentes galerías y los atrios. Como se puede ver, está ahí marcada en línea de punta, no sé si llega a ver. Sí. Sí, Y bueno, también trabajamos mucho con lo que son los espejos de luz, que bueno, en los antecedentes, además de ver, no solamente vimos capillas, sino también, bueno, en mi caso yo vi el pabellón de Barcelona y bueno, trabajaban con los espejos de agua que le aportan esa elegancia y, y ese soporte de tranquilidad a la capilla. Bueno, después fui trabajando bueno, el material predominante el hormigón en mi caso. Fui trabajando con los diferentes planos, con un ingreso de luz perimetral, que es por esos vanos. Ahí como podemos ver ese corte da hacia el sur, en donde tengo las salidas hacia ese patio privado, que bueno, por lo que charlábamos y habíamos pensado donde se pueden generar diferentes ceremonias y demás en ese patio más privado. Y bueno, y después trabajé también era trabajar un poco más con la vegetación también. Bueno, no mencioné el campanario. Ahí en la vista norte se puede ver bien esos planos bueno, me generan un ingreso de luz y también ingreso secundario de la capilla. Em, ¿podés hacer un poquito más de zoom sobre los cortes? sí, ahí se ve, profe. Ajá. A ver, contanos un poco cómo es eso. Bueno, yo trabajé con una losa casetonada, con una estructura modulada. eh, y bueno, justamente la losa alivianada. También generé en esa losa dos rajas, una desde el oeste y una desde el este, que es una desde el ingreso y una una que da hacia el altar, digamos, en donde, bueno, en todo el día voy teniendo ese ingreso de luz que me va bañando la nave principal y, bueno, el altar justamente. No llegué a hacer en Bien. detalle, pero la idea es mostrarlo también en detalle a esa rajadura. Después, bueno, para los herramientas de, mm, de ese patio privado, no quise trabajar con unos planos o con muros continuos porque era como que me borraba, por así decirlo, esos planos perpendiculares que yo quería generar desde el principio. Así que bueno, fui trabajando con planos, perdón, con muros cortados. Y bueno, después tengo la vista oeste, que vendría a ser el ingreso principal a la capilla. Bueno, con esa losa que me genera el atrio también. Después esas diferentes situaciones las fui probando en maqueta.
Y después trabajé con, bueno, hice unos renders donde se pueden ver esos muros. Dejar un poquito ahí, eso. Bien. Así se puede observar un ratito. Bueno, la idea era también trabajar la relación del proyecto con el lugar y bueno, el control también de la materialidad. Y bueno, traté de que el proyecto busque equilibrar lo espiritual y lo cotidiano. Por lo que hablábamos acá era que no sea algo que resalte, sino que sea como un gesto en el entorno urbano. Eh, y bueno, como decía, que sea algo cotidiano mediante una composición de líneas puras y que bueno, y que me vayan organizando la funcionalidad de la capilla. También una transición de lo público hacia lo privado o hacia lo íntimo, eh, en donde la luz y la materialidad, y bueno, y que acompañe el recorrido ese simbólico de la fe, digamos. ¿Podemos ver la maqueta, Eugenio? Sí, Un poquito más. hay 3 fotos de la maqueta. Me faltó agregar la vegetación, pero bueno. Tiene. Bueno, pero una maqueta de estudio, una maqueta Sí, de sí, una trabajo. maqueta, sí, sí. Está bien, esa es la idea. Ujú. Bueno, ahí se puede ver el solado, el espejo de agua, el muro que atraviesa Bien, ese espejo de agua. Esta es la misma vista norte en la maquetita. muy bien. Bueno, eso es un poco Bueno, muy bien. de Vemos la el otro maqueta. trabajo y después hago unos comentarios. Si le prestás ahí tu compu a... Sí, ¿Quién por ahí. es? ¿Quién? Lucas se llamó. Bien, vamos, Lucas Orozco. Lucas. Ahí estamos. Profe, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien. Muy bien, acá andamos. Bueno, por ahí nosotros para empezar, para ir a la implantación de lo que es el master plan urbano, che, explícame, se me fue. Nuestra capilla, a comparación de los otros trabajos por ahí, nosotros al trabajar en esta zona, lo que es el centro cultural que hicimos el trabajo pasado, movimos el terreno ese o el espacio asignado a la capilla, lo movimos por ahí a un espacio más urbano que está delimitado por medianera, sería. La ubicación de la capilla está rodeada por viviendas. Tenemos las viviendas de baja densidad, sería lo en contacto con el suelo, viviendas con colectiva y nos queda flanqueada, sería por la parte educativa. Em, Pasando de la ubicación del master plan, por ahí la implantación, empezamos a trabajar sobre este terreno en medianera, sería la búsqueda principal o las ideas proyectuales que comenzaron fue empezar a darle una limitación a ese terreno debido a que aprovechar lo que me limitaba las medianeras. Empezamos a empezar a trabajar con planos que para ir controlando el espacio ese. Eh, pero bueno, o sea, la distribución funcional del edificio se resuelve a través de 2 pastillas. Tenemos la parte religiosa en donde se resuelve el atrio de nave y altar y una zona, una pastilla lateral que da hacia el oeste, que sería la parte de servicios y serían las dependencias de la capilla. Para verlo formalmente o empezar con lo funcional, lo que propongo acá es un ingreso por ahí lateral de lo que es la parte religiosa. El ingreso se da a través de un recorrido, que ese recorrido se convierte en un atrio también, que termina siendo un atrio como de recorrido que se da a través de estos patios privados y patios que me van generando esa transición. También para mencionar, el trabajo se
en el terreno, lo elevé 1 metro por sobre lo que es el terreno natural para ir generando como ese juego de niveles y transición de rampas, de recorrido sería. Como estaba explicando recién, el ingreso se hace de una forma lateral de recorrido, se llega al atrio que se encuentra por detrás, uno entra por la cabecera, que sería la parte del altar de la cruz. Se encuentra el atrio, la función de cómo se está repartida la zona religiosa es común, no es por ahí como estamos viendo en los trabajos anteriores, sino es una planta rectangular con el ingreso central que remata en el altar, y por detrás del altar tenemos este juego de planos que se ven acá y de vigas invertidas, que sería que la cruz quedaría al aire libre, recibiendo toda la luz, la iluminación natural. Eh, Visto en corte, acá podemos ver este juego de planos y vigas invertidas. Por ahí la materialidad, lo que trabajé fue el ladrillo visto y el hormigón visto. El hormigón, los dos trabajándolo como estructuras principales. Em, Nosotros, acá el master plan se ubica, tenemos 2 calles, una manda peatón y la otra calle que es una calle bastante importante y que es la más transitada de todos. El, el ingreso es resuelto por la calle manda peatón, pero tratando de dar de la espalda a lo que es la calle a la calle, a los ruidos que me genera este movimiento o este eje urbano que me conecta, que es uno de los conectores principales del master plan de norte a sur. Em, bueno, acá más o menos como para mostrar la fachada y lo que es el juego de los niveles. También se trabaja con bastante horizontalidad sería y la verticalidad del conjunto se la damos con lo que es la torre campanario. Esto sería una vista, un corte de cómo se vería el altar. Acá podemos ver, este sería el ingreso, esa rampa que va con una pendiente mínima hasta llegar hasta el altar que sería atrás de esto. Eh, o sea, la nave hacia el atrio, hacia el altar tenemos también esa misma pendiente que copiamos acá en el ingreso. O sea que uno ingresaría en pendiente y después se encontraría con la nave que está en pendiente hacia abajo. Em, bueno, en la parte de las naves trabajamos con este juego de vías invertidas que me permiten como mantener esa conexión visual, que sería con este patio que también está delimitado por este plano, pero esa conexión visual sería mínima porque es como una raja sería en donde cuando uno se sienta en el banco, esas 2 vías de hormigón que tenemos acá nos tapan la visual, o sea, sería jugar más que nada con la altura de la visión del espectador. Eh, y centramos como toda la atención en el altar. Bueno, eso sería. Bueno, después tenemos la parte de servicios que también trabajamos la sala de reuniones, por ahí también le agregamos como estas partes de servicio de cocina y esas cosas. Bueno, los baños, la sacristía y el campanario. Y este pasillo interno que sería como el eje que me comunica o me parte en dos el proyecto, la funcionalidad del proyecto. Em, yo tenía una lámina más que mostraba la foto de las maquetas, pero no sé si se puede ver en esto, pero si no, bueno. Em, sí, sí, pero o sea, es foto de la maqueta, sería. Sí, sí. Pero fíjate. Bueno, muy bien. Veo si puedo poner la maqueta mientras vos hablas, Gustavo. Bueno, Y si no, profe, no, mira. este, vuelvo. Después. Déjame volver dejar de compartir vos en todo caso. Eso. ¿Qué te dijo? No,
Prende la camarita tuya, ¿no? Claro, estaba en una segunda lámina y Bueno, que cargó la primera, ¿no? bueno, voy haciendo algunos comentarios. Sí, la idea de la entrega, esto es bueno para aclararlo, la idea de la entrega es que sea un solo panel, más la maqueta, la entrega final, esta es la preentrega. Acá agregamos otro panel con fotos de maqueta porque no, virtualmente se podía entregar la maqueta física. Pero en la entrega final va a ser un solo panel donde se podrán incorporar algunas fotos de la maqueta y la maqueta propiamente dicha aparte, ¿no? El panel y la maqueta. Bueno, en el primer trabajo de Eugenio, eh, efectivamente, como él mismo lo dijo, es como que está pendiente verlo un poco en el contexto del proyecto urbano al proyecto. Ese eh, es un aspecto que es importante destacarlo. El panel se organiza fundamentalmente en contar se concentra en contar fundamentalmente el edificio. Eh, También me parece un buen ejemplo de síntesis, ¿no? De un proyecto donde no falta ninguno de los componentes del programa, están claramente organizados, hay un control, yo digo, creo que es un proyecto que expresa claramente el control de la materialidad, ¿no? Enseguida uno con estas imágenes y con estos más entiende cómo está construido el proyecto y cómo esa materialidad está al servicio del espacio de lo que se pretende lograr. En el otro trabajo también. En este resulta particularmente claro, ¿no? En el otro seguramente lo vamos a ver mejor ahora con las maquetas. Eh, Así que creo que también otro aspecto eh, que es interesante destacar es cómo uno, cuando uno se conecta con determinada forma de hacer arquitectura, puede producir un proyecto coherente sin dejar de ser original, sin dejar de ser adecuado al lugar o al entorno. Es obvio que Eugenio le cayó muy bien el pabellón de Barcelona de Mies, pero digamos, en buena hora, si yo tomo de cierta arquitectura con la cual me siento identificado o que me parece adecuada para resolver determinados problemas y trasciendo, obviamente, la simple cuestión de la copia, porque esto no es el pabellón, esto es otra cosa. Y tiene carácter y, y es interesante el manejo de esta idea que en la ficha en la bibliografía que hemos dado se insiste mucho sobre todo en la ficha base donde se definen los distintos espacios, ¿no? Que conforman los distintos lugares. Cuando se habla del espacio sacro, o en la clase, cuando vimos a este monje, eh, eh, ay, se me fue, bueno, se me fue el nombre ahora, la arquitectura, no del monje chileno, sino del benedictino, del otro, el europeo, bueno, que también hizo un convento y una iglesia y tenía algunas definiciones sobre el exterior y el interior. Y en algún momento también planteamos en esa clase la idea del espacio sacro. Y lo sacro implica
de alguna manera cierta separación de lo profano, entre comillas, es decir, de lo cotidiano, de lo público, de uso común. Y uno mira esta esquina, esta imagen, este atrio, y digo, bueno, claro, claramente, ¿no? Allí hay una articulación a través de ese muro, pero por otro lado la continuidad del agua que conecta ambas situaciones. En fin, me parece que uno de los aspectos del proyecto, que es la cuestión simbólica, es decir, cómo los componentes arquitectónicos o los elementos arquitectónicos reflejan parte del mensaje de lo que la obra es, ¿no? De alguna manera también lo veíamos en el trabajo de Bárbara. Entre paréntesis, el primer trabajo de Posada, el de Alejandro, una cosa que me olvidé de decir, falta signos religiosos en la capilla, no, faltaba la cruz, faltaba... Yo no digo por poner la cruz como un cartel, esto lo digo en general, pero digo, cada componente, el edificio tiene que poder leerse como un espacio religioso y como una capilla católica desde el exterior. Creo que esto es casi una condición de proyecto. Si no, ah, no sé, hay ciertas arquitecturas que uno culturalmente puede asociar a lo religioso. Si hago un edificio estilo gótico, seguramente alguien va a decir, ¡ay, hay una iglesia! O si vemos acá por la ventana en Santa Fe, podemos ver la Basílica de Guadalupe, sin necesidad de ver la cruz, enseguida interpretamos que se trata de una iglesia aquello que está allá, ¿no? Pero con la arquitectura contemporánea, con la arquitectura moderna, los lenguajes que manejamos actualmente, es mucho más difícil decir que eso suceda. Hay que recurrir a veces a estas cuestiones, pero una vez, o sea, a estos signos, ¿no? Que esa es la diferencia entre el signo y el símbolo. Una cruz sola es un signo, indica que ahí hay un espacio cristiano, por ejemplo. Hay algo vinculado al cristianismo, la cruz. El símbolo es cuando todo el hecho arquitectónico, en este caso, que son los símbolos que nos interesan, expresan parte del mensaje cristiano, en este caso. Entonces, allí la materia empieza de alguna manera a participar del sentido más profundo de la actividad cuyos espacios se está conformando. Uno ve todo, ve signos y eventualmente ve el resto, lo interpreta simbólicamente, ¿no? Un problema sería que si le saco el signo, lo que queda no me dice nada, ¿no es cierto? O podría ser cualquier cosa. Así que bueno, todo esto me da a, a comentar de este trabajo. Y en espérate, me tengo que mover acá en la pantalla, así. Aquí sí está muy bien, creo, expresado también la relación del proyecto con el entorno urbano, con el proyecto urbano y con el problema que se plantea en la esquina, que lo contaste muy bien sobre el final, en cuanto a la caracterización de las dos calles. Es un trabajo, es un proyecto en esquina, casi entre medianeras, con dos medianeras, rodeado de arquitectura residencial, de edificios residenciales, y con dos calles, una muy transitada, una más ruidosa y otra manda peatón, más controlada y demás. Y luego el proyecto responde a esa situación. Uno se pregunta, ¿qué es este muro que está acá, no? Y este muro que está acá, que no es tan como aparece en la planta, porque después cuando lo vemos en la espacialidad lo vemos despegado, vemos que hay un juego ahí con un mínimo movimiento de topografía que en Posadas puede resultar una cosa muy frecuente y común, pero en Santa Fe y Rafaela un desnivel de 1 metro es casi como un acantilado, digamos, ¿no? Porque entonces ese pequeño movimiento, ese leve movimiento de suelo,
genera una serie de situaciones que en nuestro contexto son importantes. Y ese muro genera el espacio este espacio que de alguna manera controla la situación con la calle más transitada. Bueno, vemos después las maquetas. Insisto, con la axonometría está muy bien para entender cómo con la maqueta, cómo funciona constructivamente la volumetría, pero no reemplaza la vista a nivel peatonal. Y esa me parece que es importante que aparezca, con fotografías con la maqueta y luego trabajadas esas fotografías, puede ser, o con croquis. Pero cómo se ve mi edificio desde la ciudad. Para eso tiene que verse la ciudad y el edificio, no el edificio solo como un objeto, ¿no? Eso habría que incorporar. Y otra cuestión que se me ocurre comentar, sin ser por esto. A ver, hay algunas cuestiones muy puntuales que la sacristía tiene que tener relación con el altar. Ahí falta una puerta, es decir, este espacio de transición aquí, cuidado, porque pues, la sacristía no es un local de servicio más. La sacristía es un apoyo directo a lo que está pasando en el altar. Y este lugar tiene que estar controlado, o sea, mientras hay una celebración de misa, no podría estar pasando gente entre la sacristía y el altar, digamos. Es decir, digo, hay una cuestión funcional ahí a resolver, que creo que se puede resolver o controlar de alguna forma, con puertas que cierran este espacio eventualmente. Cuando hay una celebración, la sacristía y el altar tienen que tener autonomía del resto de lo que pasa en los sanitarios y en la sala de reuniones. Pareció buena idea de poner un office, un lugarcito ahí en la sala de reuniones. Bueno, comparando los dos trabajos, el espacio exterior, si bien destaco esta cuestión de la relación con las calles, me parece que en el trabajo de Eugenio está un poco más controlado el uso del espacio exterior. Es decir, claramente aquí hay, por lo que alcanzamos a ver, un espacio donde hay un uso controlado porque tiene ese muro de cierre, porque tiene relaciones donde la nave se puede abrir sobre esa especie de patio, porque la sala de reuniones tiene todo un frente que se abre sobre el patio. Entonces, es un lugar que está rodeado de actividades del propio edificio, del propio programa, y que se integra a esas actividades, se conecta directamente con esas actividades. No lo veo en el otro trabajo, no lo veo tan claro, digamos, estos son más espacios digamos, paisajísticos, como de observación, ¿no? No paisajísticos, digo eso, me van a restar los paisajes. Digo, quiero decir, más espacios para observar, espacios tipo jardín, espacios en donde están los objetos, pero no está muy claro cuál es el uso de esos espacios, si es, a lo mejor no lo hay. Y todo el funcionamiento es en este otro patio, que es como un anexo, digamos, ¿no? Que está bien, estar bien relacionado con la sala de reuniones, eh, pero bueno, no tanto con el atrio, aunque hay un vínculo, y casi nada con la nave de la capilla propiamente dicha. En el otro caso, un poco el proyecto del espacio exterior y del espacio interior son más claros, digamos, ¿no? Hay más unidad entre el proyecto del exterior y del interior, tanto desde el punto de vista espacial, pero también desde el punto de vista del uso, ¿eh? Del uso del espacio. Bueno, pero muy bien, los dos. No sé si pudieron subir la otra, la de las maquetas.
No pude, porque Bueno, no importa. es el PDF de 2 láminas, es el que carga la primera nomás. Bueno, no importa. Ya está. Bueno, ahora vamos a Santa Fe. Ahora sí que descanso. Vení. Bueno, a mí una de las cosas particulares, digamos, que no agregué acá en la lámina de la preentrega es lo que sería la planta de master plano de ubicación, que me faltaría, digamos, agregar para entender un poco dónde está ubicado el edificio, pero más o menos les comento que se encuentra en una esquina del lado suroeste, que en la parte norte ahí está el desarrollo del programa de la escuela y el jardín, y eso sería todo lo que se ubica en esta manzana, digamos. Eh, y bueno, un poco hablando ya de la capilla, mi intención, en base a algunos antecedentes, bueno, quedó medio pixelado ahí, pero bueno, la intención era desarrollar una capilla con planta longitudinal, eh, desde la premisa, yo quería generar un espacio como de encuentro exterior que, que tenga, como se puede ver un poco, digamos, tengo varios puntos de acceso debido a que tengo 2 calles, una muy importante venida del master plan, que es la calle Salta, que nosotros la convertimos en un corredor verde, y calle Juan de Solís, pero sobre todo una a destacar es Salta, ya que ahí va a haber un flujo de, de movilidad muy grande, muy constante. Por lo tanto, yo en principio lo que hago es alejarme de esta calle, me retiro unos metros, genero un filtro también verde y, y bueno, y ahí comienzo como con un espacio de recorrido que me genere varios puntos de ingreso a lo que sería el atrio de la capilla. Bueno, en primera instancia, el atrio está elevado. Acá no se puede ver, no sé por qué quedó pixelado, bro. Sí, porque yo cuando la vi no estaba pixelado, pero bueno. Más o menos, para decir, el atrio se encuentra a +50 del nivel cero. Yo genero tanto un ingreso norte, que esté conectado a la parte donde se encuentra la escuela, y del sur también, pero tienen diferencia de escalera debido a la importancia y a la cantidad de gente que puede llegar a provenir desde el punto sur que del punto norte. También del lado eh, yo, después más adelante se va a poder ver, pero yo diseño una fuente como un atractivo de fachada de la capilla, que también, como se puede observar, este sería un punto de ingreso principal a lo que sería la escuela, entonces va a ser un punto de, de mucha, eh, claro, bueno, convergencia, que al mismo tiempo genera una rampa, ya que como elevo el edificio más 50 centímetros, necesito, por tema de movilidad, un acceso eh, en común. Bueno, pasando un poco a lo que ya sería el previo ingreso a la capilla o el umbral, yo genero un espacio semicubierto en el ingreso a la capilla, desde el cual además diseño un espacio de baños, dividido tanto el espacio del lavabo como el espacio del inodoro y baño. Más que nada, porque como va a ser un único baño de uso público, para que no sea todo un ingreso único hacia ambos sectores. Y lo diseño desde el exterior, digamos, desde lo que sería la parte del umbral. Después, como ya se puede, creo, observar a simple vista, yo tengo como una pastilla completa de servicio en la parte sur y todo el desarrollo de la planta de la capilla acá en el norte. La intención de la capilla es desarrollarla a lo largo con el altar en el fondo, un espacio bueno, un espacio tipo cribado con maderas verticales que me generen también tanto una situación
de oscilamiento del lado este, y desde el lado este se va a ver después un escalonado en la parte del techo que también me genera ingreso de luz, un espacio para el foro al lado del altar y el espacio donde se lee la liturgia desde el otro lado. También yo diseñé lo que sería la sacristía cerca del ingreso, ya que en algunos antecedentes y en algunas situaciones yo he podido rescatar que en las capillas la sacristía está cerca del ingreso, ya que el sacerdote cuando se viste y comienza la misa entra desde la entrada de la capilla hacia el altar. Entonces, bueno, me pareció más cómodo que esté más cerca del ingreso y no tan cerca del altar. A continuación, lo que sería el espacio para la pila bautismal y al final la sala de reuniones que tiene un ingreso independiente desde este lado, desde el exterior, y un ingreso también desde el interior de la capilla. Paso un poco lo que serían las imágenes, un corte perspectivado de un principio pensando la idea y después un poco llevándola a cabo, lo que sería, no sé, salió todo pixelado, la verdad. Pero bueno, ¿se entiende? Bueno, la idea, como comentaba anteriormente, de generar esos techos escalonados desde lo que sería la parte del semicubierto exterior para el ingreso de luz y ahí ir de a poco elevando las alturas. Está dividido como en 3 plantas. En el interior se trabaja con una cubierta con bóvedas de cañón, ¿sí? Que me van generando también esa penumbra que de a poco se va aclarando hasta llegar a lo que sería el altar. Y en el fondo, este espacio que serían los parasoles verticales de madera. En el fondo donde se encuentra el altar y atrás la cruz de Cristo. Que la idea, más que nada, de las aberturas superiores es que en tales ocasiones del día se vaya generando esos puntos de foco que iluminen tanto el altar como la cruz, y casi siempre se buscó con la intención de que sean en los horarios que se desarrolla la misa o el comienzo de la misa. Y bueno, después pasando un poco a lo que sería una axonometría que muestra un poco la forma de la capilla, con el volumen más grande, mostrando dónde estaría el altar y bueno, el espacio acá de la sala de reuniones, y el primer escalón, digamos, previo. Y bueno, marcando un poco como el campanario en el exterior, marcando también como un hito de llegada a la capilla que se puede observar muy en primera vista desde Salta, digamos, con esa intención. Y bueno, unas perspectivas interiores del espacio. Esto sería el ingreso a la capilla. Acá de vista desde donde se lee la liturgia, cómo se ven un poco las bóvedas de cañón y el ingreso de luz, que también hay ingresos laterales porque el escalonado se va como escalando para dar también ingreso de luz lateral, y un poco cómo se vería en la pila bautismal, la sala de reuniones, y acá en primera vista la fuente con una estatua, por ejemplo, de una virgen, que también marca como una fachada previa a la capilla. Bueno, muy bien. Sí, Buenas tardes. Yo a la hora de proyectar la capilla, obviamente tuve que seguir lineamientos del master plan planteados el cuatrimestre pasado. Básicamente, yo tenía, no sé si llamar un problema, pero una característica del terreno donde implantamos la capilla es que era muy grande para las dimensiones de esta. Entonces, ahí me pregunté, y de ahí sale como una idea principal de cómo esta capilla podía articular el espacio, ya que está implantada en un parque grande y también convivía con la escuela en su lateral. Para esto hice que la capilla esté
corría hacia el este, sobre un pasaje que nosotros creamos, y ahí con lo que sería la inclinación de la misma, formar un atrio para la entrada de lo que es la escuela, que es primaria y jardín. También al mover al este, lo que hago es no fraccionar el parque entero y que este pueda funcionar con lo que es el parque enfrente y que se fusionen y funcionen como uno. Acá en esta imagen se puede ver cómo el parque se va creando a partir de todos los que son los edificios, grandes edificios, y cómo la capilla sigue manteniendo como gran importancia en este, cerrando el parque. Y esta, una vista de atrás, que se ve como al inclinar la capilla, se genera un atrio entre la capilla y la escuela que funcionaría para esto. También esa inclinación hace que al venir por calle Salta, que sería esta, te invite a ir hacia como el atrio de la capilla. Después, otra idea era que la capilla tenga un espacio frente a ella para que se pueda abrir y dar misas al aire libre, por eso también se puede ver cómo se eleva la capilla, generando como más importancia, y se abre todo este espacio que puede funcionar para futuros eventos de la misma. Después, otra idea que tenía era generar un umbral hacia lo sagrado, básicamente con juegos de luces y con la forma y disposición de la capilla, buscar una diferencia entre lo terrenal y lo divino. Yo lo que acá estaba probando un poco con maqueta, los juegos de luces que quería generar. Básicamente se ve acá, este sería como el ingreso de la capilla, que sería este. Y lo que hace es dividirse de la nave central. Son como dos bloques distintos. Y esa luz lo que marcaría es la transición de lo profano a lo divino. Acá se ve mejor en el corte. Básicamente lo que yo hago es abrir la capilla hacia la plaza, ir generando un embudo en lo que es el umbral, y ahí genero esa transición cortándolo con la luz. Acá se ve mejor como la capilla está elevada, uno entra a lo que es el umbral, y esta luz que pasa por arriba tuyo te genera la transición que yo quería buscar. También la nave central está en penumbra completa, excepto en lo que es esta parte donde se encontraría la cruz y el altar. Ahí buscando un poco diferenciar lo que es importante, acá se ve mejor, lo que es importante y lo que yo quiero resaltar. Después en planta, no sé por qué no se ve, lo que yo buscaba era que el acceso sea lineal, que lo que sea ese umbral se genere a partir de la luz. No sé por qué no se ve mobiliario, pues. Sí, no sé. Pero bueno, que el ingreso a la capilla sea lineal y que uno se tope a la hora de entrar con una expansión completa y iluminada la cruz, que se note desde el principio. Bueno, también en lo que son acá este espacio a los laterales del embudo, quería ubicar lo que son sala de reuniones, sala de juntas, atrio, después acá una sacristía que tendría un baño, acá un confesionario, y bueno, y al finalizar el presbiterio donde tiene el bautistorio y el ambón donde se lee la liturgia. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Con estos trabajos voy a hacer un pequeño comentario, pero
estaríamos terminando esta primera parte de la tarde de hoy y después vamos a seguir en cada sede con el resto de los alumnos, ¿no? Pero, eh, bueno, acá, Lucas, obviamente que todo el tema de la inserción urbana es muy importante y tiene que estar, que eso nos permitiría comprender o por ahí proponer algunas cuestiones más. Este, de todas formas, yo creo que lo mejor del trabajo pasa por estas situaciones, por estos cortes, por esta búsqueda de cómo trabajar una secuencia de situaciones. Em, la representación me parece bastante también adecuada. Eh, una cuestión que creo que por ahí puede trabajarse un poquito más todavía es que por la forma misma de, de la planta del partido, el edificio como que tiende a cerrarse en sí mismo, digamos, ¿no? Aparece incluso el lugar donde se conecta con el entorno es casi como otro local, que sería el atrio, que también está bastante eh, definido como tal, lo cual está bueno con esta fuente, o sea, has ido buscando elementos, el agua es un elemento importante también, junto con la luz, y tiene un grado de simbolismo, está siempre presente, digamos, en el Evangelio del agua, eh, en las escrituras en general. Pero quizás yo a primera vista, ¿no? Después lo vi que, por ejemplo, la sala de reuniones, para tomar un caso, tiene un ingreso para afuera, pero este ingreso para afuera está como, en relación al atrio, está como, hay que pegar la vuelta, ¿no? Para lograr llegar a este ingreso. No es que esté mal que tenga un ingreso aquí, pero quizás uno pueda empezar a trabajar esta planta donde empezó como una serie de volúmenes que se van encastrando el proyecto, que se ve acá, pero al final yo creo que esa idea es la menos importante en el armado del proyecto. Incluso lo vemos en estas imágenes, en donde el hecho de que de los encastres en sentido vertical, por ejemplo, estas rajas aquí, pasan casi desapercibidas. Es importante la entrada arriba de luz, eso sí, de los lucernarios. Entonces, quizás se pueda plantear dentro del mismo partido que la sala de reuniones, cuya mesa sigue la forma del local, hay que hacerla hacer, también tenemos una mesa grande, pero digo, a lo mejor este muro puede abrirse un poco más, y puede generar una relación con el atrio, y la escalera no es tan escalera, tan, tan definida y acotada al ancho del atrio, sino que empieza a ser un elemento que paulatinamente me va incorporando y que lo uso como un recurso para el tratamiento y el proyecto del espacio exterior. No hay un corte muy abrupto entre el perímetro del edificio y el resto, ¿no? Que está como aplicado allí. Entonces, me parece que están bien calibrados los espacios, que está organizado el partido en general, eh, que hay cosas que tenemos que terminar de ver en la medida que tengamos el proyecto urbano y cómo puedo empezar a soltarme un poco de esa idea primera tan de los prismas o sí, digamos, de los prismas espaciales, estos que se van como encastrando, como los juegos de los chicos, estos que son de distintos tamaños, y empiezo a soltarme un poco y por ahí genero situaciones que pueden llegar a ser interesantes y que me abren el proyecto, el espacio hacia el exterior.
sobre todo en la sala esta, ¿no? Que sala de reuniones, sala de encuentros, sala de actividades complementarias, no es una sala de reunión de directorio, el directorio de la capilla, no existe ese lugar. Ahí se junta un grupo porque quiere organizar algo, porque, en fin, todas las actividades que se dan alrededor de la iglesia, de jóvenes, medianos y grandes, tienen un lugar en donde encontrarse, a trabajar, a reunir algo, a organizar un plan, o si se quiere dar una charla de algo, una charlita, un curso. En fin, tiene que ser un espacio medio polivalente. Olvidémonos del concepto de reuniones con la mesa en el medio, que medio se viene repitiendo. El trabajo de Juan bueno, y me parece que está buena la muestra con este trabajo al final, porque este trabajo tiene algunas de las cosas que carecían los otros, y es que es ver el proyecto de la capilla desde lo urbano. Y eso me parece que es un mérito, un primer mérito importante de este trabajo, está muy bien, como el mismo edificio, el mismo proyecto resuelve dos situaciones. O sea, en general, digamos, como idea, ¿no? Que uno puede llevar de trabajo en arquitectura. Si con un mismo elemento puedo resolver dos situaciones, está buenísimo. Si puedo resolver tres, es genial. Es decir, ¿cómo hago con la misma decisión proyectual, con la misma idea, puedo resolver dos situaciones? Una que incluso no tiene que ver directamente con el programa, que es el ingreso a la escuela, pero tiene que ver en la medida que todo proyecto tiene que dialogar con su entorno y tiene que dialogar con los otros edificios. Entonces, en esa situación en donde el edificio, que lo vemos acá, por un lado resuelve el atrio de la escuela y por otro lado resuelve la relación con la plaza y su propio atrio, a mí me parece que también está muy bien y es un ejemplo de esta relación entre proyecto arquitectónico y proyecto urbano, entre espacio arquitectónico y espacio urbano, cómo la arquitectura del edificio dialoga con la arquitectura del espacio de la ciudad. Así que eso, bien. Y también el proyecto tiene otra condición. La planta es muy elocuente de esto que estamos hablando. Y como el primer trabajo, en donde hay un eje, es este eje quebrado que vemos aquí, tiene que ver ¿no está? Y acá se ve más o menos, pero una planta un poco más amplia vendría bien, un croquisito un poco como para contar. El otro proyecto, el del equipamiento, es este que está aquí, ¿no? El que hicieron en el trabajo práctico número 3 y que tiene un espacio público y este otro espacio público que se vinculaba con la escuela, a donde está la capilla. Bueno, esa línea que veíamos en la planta es la línea que va a generar esa conexión, digamos, que representa esa conexión, esa continuidad espacial con el proyecto anterior y con el espacio público anterior, que es esta que vemos acá. Ahí estaría bueno un croquisito un poco más amplio para entender, muy sintético, ¿no? Pero para entender esa relación. Y luego el quiebre este que arma los dos atrios y genera la relación con la plaza, también sirve para marcar la diferencia que bien expresó Juan en esa búsqueda simbólica de distinción entre el espacio público y el espacio sagrado, digamos. El espacio público en general, el espacio cotidiano y el espacio sagrado, con el recurso de la forma, con el recurso de las tensiones espaciales, de los pliegues del espacio y con el recurso de la luz. Y también
con síntesis en el uso de los recursos. Vemos en la planta y en la elevación elementos, una mínima cantidad de elementos puestos al servicio de resolver el proyecto. Y creo que eso es un aspecto interesante a destacar. Parece que hay un problema de impresión y hay elementos del equipamiento y del tratamiento del espacio exterior que no se alcanzan a ver bien. Hay que revisar eso, ver si es un problema acá de haber pasado el proyecto acá o es un problema de representación. Pero también, bueno, eso me parece logrado. Y bueno, claro, ahí se ve más. Sí, no sé qué pasa. Bueno, no se ve en esta. Las maquetas también, la maqueta utilizada como maqueta de estudio para contar un poco el juego de la luz, del espacio, y este repaso de los locales principales y su ubicación. Así que bueno, eh, me ha parecido una buena idea una buena muestra. Espero que nos sirva a todos estos trabajos que hemos estado viendo con estas devoluciones y que cada uno, bueno, vaya haciendo una aplicación de estos aspectos en su propio proyecto. Pero bueno, muy bien, los 6 trabajos que vimos, muy interesantes. Y bueno, ahora siguen trabajando, cada uno en su sede con los docentes. Así que los saludo y bueno, volveremos a ver seguramente de alguna manera, volveremos a tener alguna muestra general de los trabajos en la entrega final. Digo, intercede, ¿no? Ya veremos cómo lo organizamos. Muy bien, saludos. ¿Algún comentario, Saludos. perdón? No, por el momento. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Gracias. Saludos a nos todos. vemos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.